Análisis político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:32 de la mañana y ya está con nosotros como cada martes nuestro panelista aquí en Radio Pauta, Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo le va? Bien, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy hablábamos temprano con Salvador Millaleo, que no solamente es un abogado del tema de la causa mapuche, sino que fue también asesor del gobierno del presidente Gabriel Boric, muy al comienzo, porque después parece que se peleó con Isquiasiche. Esa es la razón para la que se dice que habría salido. Pero hoy se entrega el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en el que había mucha expectativa por la cantidad de figuras que están ahí, por lo transversal que era este grupo, pero ya hay voces críticas, todavía no se entrega, como el Partido Republicano, por ejemplo, que además, ¿no es cierto?, renunció su senadora, que era parte de la comisión, veía que la UDI también tiene cuestionamiento. ¿Cómo se ve? Porque yo no sé si el tema, alguna vez me lo dijo Fredo Moreno, que el tema mapuche era para la ciudadanía un tema bien prioritario, porque lo veía como un conflicto latente, vivo, ¿no es cierto? Sí. A ver, yo creo que hay varias aristas para darle vuelta a este tema. Una, efectivamente, el conflicto mapuche desde el punto de vista de la importancia que le atribuye a la ciudadanía, que creo que siempre ha sido razonable, una importancia relativamente alta, ha decrecido el último tiempo, estuvo en su momento más álgido para el estallido, pero fundamentalmente durante la convención número 1. Pero son dos cosas distintas. Una es la preocupación por resolver un problema y otra cosa es la voluntad de la ciudadanía de darle, no sé, una prioridad a un grupo de la población que obviamente siempre ha sido excluido, marginado y que además tiene reivindicaciones históricas. La solución al conflicto es algo que la gente quiere, evidentemente, porque sabe y vive con un conflicto que tiene implicancias no solo para los actores directamente involucrados, sino para el conjunto de la sociedad. Ya son 4 regiones las que están involucradas en esto, entonces esto excede con creces un problema entre comunidades y zonas específicamente aledañas. Esto está desde Concepción al sur hasta la región de los ríos, entonces evidentemente que es importante. El problema de esto es que, bueno, primero no sabemos el contenido del acuerdo o de lo que se acordó por unanimidad. Se está entregando ahora. El problema de esto es que viene o cae en un momento de elecciones presidenciales, y cuando caen las cosas en elecciones presidenciales, las cosas tienden a no mirarse por su mérito, sino más bien a politizarse. Yo creo que va a ser inevitable una cierta politización. Lo mencionó ayer Esteban Schubert, el diputado republicano, dijo: esto como que se planeó para que terminara esta fecha. En realidad esto no se planeó para que terminara esta fecha, esto debió haber terminado en noviembre del año pasado. Lo que pasa es que no llegaron a acuerdo y cayó donde dices tú. Cayó justo ahora y ahora tiene. Entonces la dura realidad es que más allá de las bondades que pueda tener el acuerdo, la dura realidad es que este va a ser juzgado a la luz de un proceso eleccionario inevitablemente. Y creo que, de nuevo, no sabemos el contenido del acuerdo. Yo, por lo que he escuchado, por lo que se ha leído, me parece que es un acuerdo bastante razonable, que busca ser súper pragmático para resolver un problema. Pero independientemente de eso, esto se va a caer en la cancha o en la arena de lo electoral, y creo que es un error profundo haberlo alargado y no haberle puesto fecha de término en noviembre o en un momento que no esté tan encima del problema electoral. Por temas prácticos, Claudia, no es porque, mira, en realidad si había que alargarlo. Sí, pues a lo mejor había que alargarlo, entonces alarguémoslo más todavía, porque si lo metemos directamente en el ciclo electoral, está pasando lo que está pasando, los juicios que se van a emitir no son en relación al mérito, sino más bien en relación a cómo quedo yo parado en términos de posicionamiento político electoral. ¿Quiénes son los responsables de este clima electoral? ¿Será la ciudadanía la que está esperando porque qué significa finalmente? Que todo este año van a haber temas que no se van a poder avanzar, van a haber temas que no se van a poder procesar, porque todo va a estar siendo teñido o filtrado porque es un año electoral. Entonces quiere decir que el país queda suspendido. No queda suspendido. Yo creo que eso se puede tramitar, pero inevitablemente los trámites que se hagan y la tramitación va a estar pero qué cruzada. Complejo, ¿no? Es muy complejo. Ahora, dicho eso, esto se sabe, esto no es nuevo. Hoy día está más politizado, pero no es nuevo. Por eso que siempre los gobiernos tienen que ingresar sus reformas al primer año y tramitarlas durante el segundo, y en el tercero empezar a resolver, porque el cuarto año prácticamente es un año de cosecha para el gobierno eventualmente y un año electoral. Lo que pasó es que este gobierno tuvo una cronología electoral que le cambió todo, le dio vuelta a todo. Pero si nosotros nos remontamos a noviembre, diciembre del año pasado, donde la reforma de las pensiones, algo tan esperado por toda la ciudadanía y tan negociado, terminó politizándose en la derecha, ¿verdad? Y eso que estábamos a un año de las elecciones, pensar de que este acuerdo no se va a terminar politizando de alguna manera cuando ya estamos a 7 u 8 meses de las elecciones,
es, por decirlo pronto, ingenuo. Y creo yo que en esto va a tener responsabilidad, obviamente, la derecha que está tensionada con el acuerdo, pero también el gobierno. Es decir, si el gobierno sale a abrazar el acuerdo explícitamente, a decir que esto hay que empujarlo, lo que va a hacer es que la oposición tenga que tomar una valga la redundancia, posición en Contraria, relación al gobierno, opuesta. en una posición en relación al texto. Entonces, creo que acá lo que hay que hacer es tener mucha mesura en esta conversación, no abrazarlo como una causa política, porque también abrazarlo puede ser una causa electoral. Abrazarlo por abrazarlo y considerarlo maravilloso, ¿verdad? Una epifanía respecto al acuerdo, porque eso lo que va a generar es confrontación y tensión. Yo creo que más bien hay que tener mesura y calma al respecto. Pero Ya, abrirse a mirarlo, a analizarlo en su mérito y de ahí, porque de aquí tienen que salir, aquí vienen ideas nomás. Algunos, ayer se lo escuché a alguien, dijo, quizás aquí lo que se haga es para el próximo, debería ser para el próximo año. O sea, veamos proyectos para el próximo año en base al texto, pero no ahora, Sí. precisamente por lo que tú dices. ¿no? Exactamente. Y además, de nuevo, aquí pongamos la pelota en la derecha, la responsabilidad de la derecha que quiere confrontarse con el gobierno y que no quiere volver a dividirse como se dividió para pensiones, porque Chile Vamos pagó un costo. ¿Ya? Listo. Pero también el gobierno tiene una responsabilidad, de nuevo, de no salir a hacer de esto Utilizarlo. un relato pro gobierno, utilizándolo para que la derecha de alguna manera no se vea La obligada tentación, a eso. yo creo que Y está ahí también es siempre. cierto que el gobierno hoy día, al no tener demasiada agenda, porque está sin agenda el gobierno. Totalmente. No se conversa, pero ¿en qué está el gobierno? Aparte de la primaria, bueno, no tiene agenda. Va a usar esto también como parte de un relato para poder darle continuidad Sí. y narrativa sí, pero le está costando encontrar un relato para cruzar, digamos, la última No hay. fase del río. Pero solo una cosa, pero si uno recoge lo que muchos cientistas políticos están señalando respecto a la calidad de las democracias, dice que lo que le pasa fundamentalmente es que la ciudadanía toma distancia y desconfía y le da lata a la política y a los políticos porque siente que no son eficientes ni efectivos en resolver sus problemas. Los de corto plazo y después ir trabajando también un poquitito en el mediano plazo. Entonces, este tipo de situaciones como las que estamos viendo, reforma previsional, o sea, como que quizás se extrañaría que todo el mundo político, Capitana Paje, en temas que son relevantes para la ciudadanía, como en grande, crimen organizado, el tema, ¿no es cierto?, mapuche, que tiene que ver también con evitar y desactivar violencia en la zona, pudiera tener en el mundo político un cierto acuerdo, que le dijera a la ciudadanía, mira, estos señores tienen sus diferencias, están peleando por algunas cosas, pero hay grandes temas país, uno o dos, en los cuales todos se ponen y esta es la Sí, República. claro. Y eso de eso carece. A algunos les gusta Colo Colo, en mi caso mucho. A otros eres les gusta- colocolino? Siempre he sido colocolino, a otros les gusta No te habría dicho, les fíjate. gusta la, ¿No te habríamos invitado? No No, te no lo habría dicho. a otros les gusta la católica, a otros les gusta la U, a otros, pero A otros al le final gusta del día nadie. somos todos de la selección chilena cuando hay que ponerse Claro, con la eso es selección. lo que claro. digo. Y la política no logra eso. Eso. Y no logra eso. Entonces, por mucho que se resuelva algún tema o que se apruebe una determinada reforma, si esa reforma, el relato o la conversación sobre la reforma es pura tensión, la ciudadanía se queda mirando al techo y dice, bueno, ¿será bueno o será mala? ¿En qué posición me quedo? Si la aprobó el gobierno es mala y si la aprobó la oposición es buena o viceversa. Entonces, al final del día no tiene que ver solo con aprobar, sino que tiene que ver el cómo Sí. se posiciona el mundo político respecto a los temas centrales. Entonces, desde esa perspectiva, si el acuerdo finalmente es objeto de tensión, probablemente no va a terminar descomprimiendo en el corto plazo el conflicto, sino que lo va a agudizar y lo va a politizar aún más. Es un tema, está por verse, tema pero complejo. es Ahora inevitable. uno Y ve la creo que aquí la imagen, responsabilidad es de todos los actores políticos, Todos, de todos los actores políticos, absolutamente. incluido el momento en que esto sale, porque esto no es baladí. Cuando tú Claro. estás a un mes y medio de una primaria, cuando tú estás a 6, 7 meses de una elección presidencial, es evidente y obvio que va a pasar que cualquier cosa que requiera acuerdos, gobierno-oposición, se va a terminar politizando. ¿La relación amorosa se terminan politizando también? Voy a decir, además, que yo puedo encontrar muy bueno lo que he escuchado el acuerdo. No estoy hablando acá Sí, de un juicio no, sobre el tan- contenido, estoy sí. hablando de una cosa eminentemente político. No, el uso. Ahora, El cuando uso al uno final, ve ¿no? la imagen, estaba mirando ahora, ¿no? Porque la Comisión por la Paz está entregando el informe al presidente Boric en La Moneda. La verdad es que cuando uno ve a Alfredo Moreno con Francisco Conchumilla, que los dos han trabajado bastante en la zona, uno es del Senado, Alfredo Moreno cuando fue ministro avanzó bastante, después el tema Catrillanca lo echó para atrás, pero cuando uno ve que ahí hay un acuerdo país, no sé, yo creo como que hace mucho rato que no se trabaja en esos grandes temas de
más de largo plazo, Sí. ¿no? Sí. Cuesta como Así es. se valora Me eso. gustaría ver una foto donde, bueno, estuviera el presidente, estuviera el parlamento, estuvieran los partidos Sí, políticos, todos. algo mucho más... Y decir, esto no va a ser aún más definitivo, institucional que pero solo dentro del gobierno, porque claro. la foto evidentemente ya Sí. deja instalada la idea que esta es una digamos, una iniciativa del gobierno y no de la oposición. Cuando Mira, ahora se están poniendo todos que al final de cuentas... Pero son los miembros de siete, la... 7 de 8, Sí. pero que son 7 entre sí extremadamente distintos. extremadamente distinto, sí. Y eso es un mérito. Entonces, Exactamente. ¿por qué no hemos quedado con el voto disidente y hemos hablado más de eso? Por eso, porque ya esto se está tensionando por derecha. El republicano dijo que iba a ir en contra, Pero hay que no le una gustaba el figura acuerdo. Y Chile Vamos tiene que tomar también una posición pensando en la posición que está tomando el Claro, republicano. pero hay una Sí. figura en ese grupo que se llama Alfredo Moreno, que no solo fue ministro de Sebastián Piñera, es un empresario reconocidísimo y es un hombre muy respetado en las élites de la derecha. Está ahí, Y que está defendiendo el acuerdo defendiendo y explicando por qué. profundamente, Y diciendo que no es un defendiéndolo acuerdo octubrista, que es un desde acuerdo el- súper pragmático, y que desde el uno va a crear pragmatismo, crecimiento económico, va a apoyar el exactamente. crecimiento económico. Hay muchas bondades asociadas al acuerdo, Sí, entonces eventualmente. eso me Pero llama esas la bondades atención. no son independientes de los ciclos políticos electorales. Claro. Sí. Axel Callé ayer decía, lo que hemos visto ahora, con lo que mencionas de Moreno, para mí él es el heredero del piñerismo. Él lo más parecido a Piñera es Moreno, Eso, no claro. es Matei. Es lo que planteaba Axel Callé. Al menos da para un debate eso, ¿no? Te decía, se politiza todo, hasta las relaciones amorosas. Terminado arriba de la mesa política, ¿no? Lo de Mario Marcel con Carolina Toa, que podía haber quedado como allí, como algo absolutamente privado y personal y relevante, por supuesto, dentro de la entrevista que hizo mi compañera Claudia Álamo, pero ha tenido otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Ayer se extendió durante todo el día, tanto así que ahora termina en Contraloría. Ahora va la UDI a Contraloría. ¿No será mucho? ¿No le hemos dado muchas vueltas? ¿O algunos le han dado demasiada vuelta a esto? ¿O es natural? No sé, en Estados Unidos las relaciones amorosas son Sí. noticias. Es evidente que esto se iba a extender, porque no iba a quedar ahí y se iba a pagar. O sea, se adelantó la primavera en términos amorosos. La Claudia la adelantó La con maldita el talento la que ma- le conocemos. La adelantó maldita primavera, dices tú. Pero De Yuri. pensar de que se iba a adelantar la primavera y no iba a seguir dejando o floreciendo eso era medio absurdo, era absolutamente absurdo, porque esto genera más preguntas que cierres. ¿Ah? Y las preguntas son muchas y varias, y esas van a quedar dando vueltas un rato y ahí están. ¿Y hasta dónde son qué? válidas? ¿Por Digo, qué? son válidas cuestionar las opiniones previas que ha tenido Mario Marcel, donde ha cuestionado a Evelyn Matei, pasarlas por ese sedazo ahora todas. No sé si son válidas o no, pero son preguntas que son legítimas. ¿Ah? Legítimas, sí, Exacto, no quizás sé esa si es la palabra. corresponde o no, pero son preguntas que son legítimas. Y así como es legítimo plantear que tú tienes una relación de pareja, también es legítimo que el resto se pregunte, bueno, ¿y por qué lo planteas ahora que estás en campaña y no lo planteas antes, y no lo planteaste durante el gobierno? Claro. ¿Por qué te parece que es importante decirlo hoy día y no era importante decirlo antes? ¿Esto es reactivo a una situación que se iba a desencadenar y que te iba a poner en una posición incómoda, o esto es proactivo, diciendo esto me sirve para la campaña? Si esto me sirve para la campaña, que puede ser totalmente legítimo, uno se preguntaría, bueno, ¿qué rol va a tener la figura de Mario Marcel en adelante? Entonces, aquí hay preguntas que quedan abiertas y creo que se van a ir respondiendo en el tiempo. Yo tengo la impresión, por lo que se ve, que acá esto está más bien pensado en prevenir un problema o anticiparse a un conflicto Claro, que lo que ella evidentemente se dice, iba a venir bueno, por ella una lo- parte y por otra, más que, digamos, a ver que acá hay una gran oportunidad, porque si hubiera sido una gran oportunidad... Lo habrían hecho antes. Lo hubieran hecho antes. Uno, habían varias situaciones o momentos donde podrían haberlo hecho. De hecho, podría haber salido el gabinete en su minuto planteando este tema. Claro, me voy por tal razón. Exactamente. Y segundo, si hubiera sido proactivamente pensando que hay una posibilidad, a lo mejor ya se estaría planteando que el ministro Marcel va a tener un rol. ¿Ah? Va a tener un rol en la campaña, que iba a salir en algún Puerta a momento. puerta, no sé. Un una puerta a cosa. puerta, iba a salir en algún momento, o iba a ser, no sé, el hombre que iba a darle un respaldo a Carolina Toá en un contexto donde el país estaba demandando igual unas ciertas figuras protectoras masculinas. ¿Para qué andamos con cuentos? Pero aparentemente esto no es así, e igual el ministro Marcel queda en una posición incómoda. Queda en una posición incómoda porque no es indiferente No, lo va que a quedar diga con o no 500 diga ojos respecto de sobre los él. próximos años. Exacto. Claro, sobre cómo opina, qué opina sobre... No, ya no vamos a poder seguir opinando sobre los candidatos. El enojo de la UDI es que dicen que ha sido muy duro con Evelyn Matei. Es por esa razón María la Contraloría. Porque Y a lo mejor tienen- tenía todas las razones para ser totalmente duro con Evelyn Pero Matei. El pasa problema por es que otro hoy día queda filtro. inhabilitado para ser duro con Evelyn Matei. Ya no va a poder seguir siendo. Exactamente. Ahora, yo, mira, la verdad me hago la siguiente pregunta. Hoy día todos dicen que esto era un secreto a voces.
Sí. Todo el Todo el periodismo mundo dice, periodístico "Ay, pero ¿cuál es la todos los sorpresa?" políticos. Entonces, ¿por qué esto no se supo antes? ¿Cuál era el rollo? ¿Cuál era el problema de saberlo antes o de develarlo antes? Segunda pregunta, ¿qué hubiera pasado si esta relación de pareja hubiera sido entre dos ministros frente amplistas? No se hubiera sabido tampoco. ¿Hubiera habido el mismo cuidado que ha habido con la figura de la ministra Carolina Toá y de Mario Marcel? Bueno, son preguntas que son importantes e interesantes. Ahora, y yo tengo la impresión, nunca vamos a tener contrafactual, tengo la impresión de que si hubieran sido ministros frente amplistas esto se hubiera sabido y hubiera estado mucho más desde el lado de la farándula que desde el lado del cuidado, como se han sabido algunas cosas. Por una parte. Y por otra, el relato del gobierno de que acá las cosas privadas se mantienen en privado también se cae porque bueno, el gobierno ha contado todos los problemas de sus ministros, ha hecho de todas las los nacimientos de guaguas, de claro. pololeos, de términos de crees tú pololeos, que de este nuevos sema- pololeos, y por qué ha hecho un tema. ¿Y por qué tú crees que este tuvo más respeto? En el sentido de que no se filtró, no salió, mira, a ver, no se tocó. Aquí entramos en el campo absolutamente Sí, especulativo, obvio. pero yo tengo la impresión de que en cierto mundo se ha respetado mucho la figura de Mario Marcel por su trayectoria, por su historia, y el cuidado de su privacidad y la ministra Toá, pero también porque de alguna manera ambos han sido, de alguna manera, para muchos grupos en este país, garantes de un gobierno que no se iba a descarrilar. Y desde esa perspectiva había que cuidar a quienes de alguna manera o cuidaban la billetera fiscal o cuidaban la institucionalidad en el caso de la ministra Toá. Que son dos labores muy loables, pero que la élite política y también creo que los medios de comunicación veían en ellos algo que no veían en el mundo frente amplista y una suerte de cortafuego a un cierto desvarío. Y en Interesante ese sentido punto. se decidió cuidar la figura de Mario Marcel. Pero me parece que si esto se sabía por todos lados, no veo cuál es la diferencia entre haber contado que había un matrimonio versus que había una relación de pareja que estaba desatada en curso, cuando más aún la ministra dice que esto partió cuando inició el gobierno, 2022. 2022, exacto. En 3 años cualquier relación de pareja ya es pública y es conocida. Cristian Valdivieso, ustedes estuvieron encuesta criteria, finalizando Oye, sí. abril, entregó datos interesantes porque a mi juicio confirma algunos que tú ya habías mostrado, habías puesto ciertas alertas en ello. Por ejemplo, lo que pasa con Kaiser, a mí me llama la atención que ha comenzado un retroceso, o no sé si los otros empezaron a subir y él se quedó estancado. Eso lo podrás explicar tú mucho mejor. José Antonio Kast, como que pasó el trago amargo y ha sabido recomponerse desde eso. Lo veo un poco más mejor en los números. Es así, ¿no? En cuanto a los datos. Y lo de Carolina Toá, no sé cómo lo ves. A ver, partamos por Carolina Toá. Creo que Carolina Toá se va instalando lentamente, no como una figura que tiene posibilidades reales de ganar la elección, tampoco de necesariamente pasar la segunda No vuelta. vayamos tan lejos, claro. No vayamos tan lejos, pero sí como la que tiene la mayor capacidad de competir con la derecha en el oficialismo, y eso le ayuda. Eso ha ido instalando. Vamos a ver qué pasa durante la campaña. Creo que además la favorece el hecho de que no haya primaria en la derecha, porque va a haber un grupo de personas de centro, incluso de centro derecha, que querrían votar y que, bueno, es la opción más, comillas, centrista. Segundo, Johannes Kaiser pareciera haber perdido cierta novedad y ha dejado de crecer. O sea, tiene que darle un reimpulso a su campaña, y esto demuestra los tiempos líquidos y rápidos que vamos viviendo, donde la novedad dura poco. Sí. Y también Y Kast en ese sentido es más consistente. y que la posición de Kast se ha revitalizado, entre otras cosas, por su consistencia, pero también por que Johannes Kaiser ha traído de vuelta ciertas ideas que antes parecían media sacadas del tintero, pero las trajo ¿Cómo cuáles? más frescas. Como la cosa más radical, la cosa más dura, la cosa más impugnadora del mundo político en general, etcétera, y en boca de José Antonio Kast parecen menos radicales o parecen más normales, y además rejuvenece también de alguna manera a José Antonio Kast porque hacen crecer en conjunto a la derecha, se parecen entre ellos en términos de su discurso, y Kaiser no es un tipo particularmente conservador, y eso ayuda a que José Antonio Kast se vea menos conservador por estar en ese mismo territorio, que era uno de los motes complejos que tenía José Antonio Kast. Entonces, creo que ambos se engordan mutuamente, pero el que más se está beneficiando hoy día es José Antonio Kast, al que no le conviene que Kaiser se baje tan rápidamente. Planteaste en mesa central el tema del que se viene, como que se especula, porque esto no es un rumor, esto es una especulación, de que así como van las cosas al día de hoy, esta elección podría terminar con dos candidatos, una candidata y un candidato de la derecha en segunda vuelta.
Sí, o sea, como que la tendencia tentaría a pensar, cruzando datos, de que eso podría consolidarse, o está todo muy líquido, No, como yo se creo que dice. está todo abierto. Lo que sí pasa es que si la elección fuera hoy día, probablemente habrían 2 candidatos de derecha en la segunda vuelta. Sí. Eso es. Ahora, Dato. lo que pasa es que la elección hoy día no es hoy día. La elección en noviembre, falta muchísimo. Falta ver qué va a pasar con la primaria del oficialismo, hasta dónde quien gane esa primaria sale efectivamente muy bien parado, bien posicionado, cuánta participación hay, cuántos votos saca esa persona, y ver el impacto que va a tener dentro de las candidaturas de derecha no tener primaria, porque todavía eso es una especulación, pero no tener primaria puede tener un impacto también en términos de que haya una votación o una participación bien masiva en la primaria del oficialismo y gente que a lo mejor hubiera votado, no sé, Matei, o hubiera votado otra alternativa, termine yendo a una primaria, vote por Carolina Toá o el que sea, esa persona gane y quede bien parado. Y cuando tú ya votaste una vez por alguien, bueno, esa situación te lleva a tener candidatos. ¿Qué pasa con Entonces, hoy día, la elección, si fuera la elección hoy día, lo más probable es que hubiera 2 candidatos de derecha, incluso con 3 personas de derecha o 4 en la papeleta. Wow. Lo que pasa es que la elección no es hoy día y falta bastante. ¿Y qué pasa con esos candidatos, los candidatos chicos? Entiendo que Franco Parisi debería presentar la suya, no sé si hoy día o mañana. Va a aparecer Marco Enrique Sominami. ¿Tienen algún efecto de ellos sobre el total? Sí, o tienen no? efecto. Tienen efecto. De hecho, tienen efecto sobre todo por los candidatos que son menos competitivos o que los que son desafiantes. En ese sentido, Marco Enrique Sominami, si saca un 5% en la elección, un 6% o lo que saque, le va a restar al candidato oficialista y eso hace que sea incluso más probable o que ayude a aumentar la probabilidad de 2 candidatos de derecha. Entonces sí, evidentemente. Unturraga no te aparece, ¿no? ¿Ah? Porque no lo he visto en las encuestas, no aparece, de verdad no marca nada. No aparece por ahora. Ahora, lo que no significa que te pueda robar un Claro. puntito o 2 puntitos y Y- eso te termina afectando. Sí afecta y lo ideal para el mundo oficialista hubiera sido meterlos a todos en esta juguera que es la primaria y que de ese licuado saliera solo uno, ¿te fijas? Y en el caso de Franco Parisi, ¿no te llama la atención? Muchos decían, pero ¿cómo candidato no? Y según las últimas encuestas marca 3 puntitos. O sea, es decir, lo decía Pepe Out, hay un mundo Parisi que se reactiva. Sí, y probablemente se reactiva, pero cada vez más debilitado. La última elección del 2021, a pesar de que hizo campaña desde Estados Unidos y virtual, salió tercero, sacó un 13% de la votación, no es poco, y por lo tanto hoy día su score está bastante alto. Parece también le quita un poco de votación De la derecha, por a decirlo, la ¿no? derecha, le quita un poco de votación también a Marco Enrique, porque Parisi representa una suerte de rebeldía antisistema, entonces también ha afectado la posición, el crecimiento de Kaiser eventualmente, y también incluso puede ser a Marco Enrique. Por ahí hay un bolsón de votos que siempre en todas las elecciones aparece, que tiene que ver con la rebeldía, con lo antisistema, con la crítica, con la búsqueda desde Pero afuera. como que hubiesen muchos tipos de rebeldía, porque también uno podría decir, bueno, Kaiser puede tener voto rebeldía, Parisi puede tener rebeldía, Marco Enrique, Bueno, ¿cuánta rebeldía? la rebeldía se reparte y hoy día no la está capitalizando solo uno. Sí. Solo uno. La otra pregunta que te molesta, al día de hoy, ¿cómo ves tú a Evelyn Matei? Sí, sigue arriba de las encuestas, pero mejoró su comando, tiene más vocería, ¿no es cierto? Tiene un generalísimo. ¿La ves como recuperando terreno en el sentido de que está instalándose como con narrativa y con más foco? Sí, Ya. yo creo que le pasó a Evelyn Matei que por buscar la primaria se sobreenfocó, se sobreexpuso y quedó media acogotada con tener que poner temas para combatir o para pelear una eventual primaria con una derecha que podía ser dura y que era una primaria que finalmente no se produjo. Y por otro lado, la dejó en una posición de tener que estar conversando de temas muy políticos. Tengo una primaria que hago con que hago con lo otro, que se sale este senador, que ahora es una primaria con los de la UDI, con una primaria con los de RN, y todas esas cosas a la gente la terminan enredando, y enredan a la gente desde el punto de vista que cree que los candidatos están enfrascados en puras discusiones políticas, y también enfrascaron a la candidata en temas del golpe militar y de la dictadura, buscando a lo mejor pisar de mejor manera el terreno de esa derechadura, y creo que eso la tenía media mareada. El cierre de Sí. este proceso de eventual primaria que no se produjo, la ha ayudado ahora a sentar un comando y a marcar un antes y un después, y creo que eso la ha revitalizado porque sigue siendo la candidata más Mejor, fuerte, mejor sí. aspectada, y lo que te habla de nuevo de una suerte de clima en el país, de cierta
tranquilidad en un contexto de mucha crispación. ¿Ah? Cierto. Porque si lo que imperara hoy día fuera solo la crispación, estaríamos mirando por fuera de los márgenes Sí. de la historia. Y lo que Se demuestra encauzó. que la gente sigue todavía, a propósito de los procesos constituyentes y toda la dinámica disruptiva que hemos Más vivido, moderación. mirando, porque Bachelet sigue apareciendo, mirando Sí. a los últimos 30 años y a Matei. ¿Te fijas? Y eso es un tema interesante de mirar, porque lo natural, dada la crispación que hay en el país, la distancia que hay con Irse la a la política, hubiera sido que hoy día hubiera un candidato desde la rebeldía, probablemente hombre, muy crítico y antisistema, porque es cosa de mirar el posicionamiento de los chilenos respecto a la política y lo que están buscando. Ellos buscarían por fuera de los márgenes, pero hay algo que llama a la contiene. mesura, que llama a la mesura. Muy bien. 8:57, vamos Gracias, a quedarnos Cristian con esa Valdivieso. palabra, llamado a la mesura. Cristian Valdivieso, muchas gracias por estar acá como cada martes. Chao. Y